Hola a todos, yo soy Mia. Start your computations. Hoy vamos a hacer pasta bulgogi, espagueti a la coreana. Empecemos. Primero cortamos media taza de cebollas largas. También picamos 5 a 6 dientes de ajo. I think we're getting into a weird area here. Ahora vamos a preparar 80 gramos de res. Puse el corte del lomo de falda y corté la carne en rebanadas finas como el papel. Cuanto más delgada sea, mejor. Ahora a la pasta. Agregamos una cucharada de sal al agua y hierba. Estoy usando fettuccine hoy, pero cualquier tipo de pasta está bien. A continuación, vamos a preparar la salsa. Ponemos 5 cucharadas de aceite de oliva, y agregamos las cebollas verdes y el ajo. Mantenemos el fuego medio bajo mientras lo seteamos. Agregamos hojuelas de chile. Cuando el ajo comience a dorarse, agregamos la carne a la sartén. Extendemos la carne para que se pueda cocinar de manera uniforme. Agregamos 2 cucharadas de salsa de soya y 1 cucharada de azúcar. Yo agregué un poco de salsa de soya china para un color más oscuro, pero pueden saltarles esto si no tienen la salsa. Cuando la carne esté completamente cocida, agregamos la pasta cocida. Yo saqué la pasta un minuto antes de lo recomendado porque la vamos a cocinar más con la salsa. Agregamos un poco de agua de cocción. Una pizca de pimienta negra. Hervimos la salsa para obtener la consistencia que deseamos. I think we're getting into a weird area here. Lo remataremos con queso parmesano y perejil. La pasta bulgogi está lista. Receta muy simple en poco tiempo.
Me encanta el sabor dulce y salado del bulgogi y eso combina muy bien con la pasta. Espero que ustedes traten esta receta en casa. No olviden dar like, suscribir y comentar por más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Chao. I think we're getting into a weird area here.